buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy tenemos varios temas y en un día muy especial y muy particular porque tengo como invitado a un amigo que acaba de llegar de su tierra natal, Colombia, vive en Medellín, y me dio la satisfacción y el honor de hacerle el prólogo a este libro más reciente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que se titula Este soy yo, una colección de frases, expresiones, comentarios y entrevistas en las cuales se refleja el verdadero carácter de Ernesto Che Guevara, su crueldad extrema, su desprecio hacia la vida de los otros y, en fin, lo mala persona que era. Horacio Puerta Calat tuvo la delicadeza, la gentileza conmigo de hacerme este prólogo que, como dice Ramiro Gómez Barrueco, el prólogo está mejor que el libro. Así que busquen el libro, lean el prólogo y después pueden leer el libro. Horacio Puerta Calat terminó recientemente un ensayo sobre los acuerdos de paz de La Habana, las conversaciones que duraron casi 4 años entre el presidente Juan Manuel Santos, su gobierno, y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Unas guerrillas que desde la perspectiva de muchos analistas perdió su sentido de ser cuando empezó a desarrollar prácticas terroristas, pero muy particularmente cuando se vinculó al narcotráfico. Pero no soy yo el que va a hablar de esto. Va a ser Horacio Puerta Calat quien nos va a tocar desde su ensayo sus puntos de vista y opiniones sobre estos acuerdos de paz. Gracias por estar acá, Horacio. Pedro, muchas gracias por invitarme a este programa. Como tú lo dices, en verdad, una vez el gobierno del presidente Juan Manuel Santos empezó a hacer esos contactos secretos con la guerrilla marxista de la FARC, pues en la medida en que se empezaron a conocer a cuentagotas lo que se iba conversando en La Habana, pues fue brotando en el pueblo colombiano una cantidad de interrogantes. Eso me llevó a mí, junto con muchos otros colombianos, a hacerle un seguimiento a lo que allí se estaba negociando. Y muchas de las cosas que me llamaron a mí la atención fue que se empezó a vender la gran mentira que llamo yo sobre cuál se asienta ese acuerdo. Y era que Colombia estaba inmersa en una guerra civil de 50 años. ¿No existió esa guerra civil? Pedro, yo he hecho un seguimiento, no voy a decir que muy en detalle, pero por ejemplo, yo no he conocido nunca hacia atrás un pronunciamiento de la ONU, de la OEA, diciendo que había una guerra civil. Los colombianos como tal nunca la vimos. ¿No percibieron el conflicto ustedes como una guerra civil? Exacto, esa es la explicación. Había un conflicto, había un problema de armas de vieja data, pero no una guerra civil. Y la otra parte de la mentira es que se decía que era también una guerra campesina por la tierra, que tampoco existe. Colombia puede que tenga en las páginas de su historia registradas muchas guerras civiles, perdimos todo el siglo XIX por eso, pero no por guerras de la tierra, no había guerra por la tierra. Entonces, esas dos cosas, a mí y a muchos colombianos nos dijeron qué es lo que están fabricando en La Habana. Y el primer acuerdo que sale, el primer punto, es precisamente el de la tierra. Y es donde se alborota todo ese preocupación. Permíteme, Horacio, el punto de la tierra, que es muy importante porque normalmente estos proyectos marxistas, revolucionarios en general, tienden a buscar la reivindicación agrícola. Van a plantear como una demanda extrema la necesidad vital de una reforma agraria. En Colombia no había problemas agrícolas serios, habría problemas serios
de tenencia de la propiedad rural o no lo había? Te dije de que había un conflicto armado de vieja data. Cuando digo que no hay una guerra civil, no estoy desconociendo que había un problema. Ya. Y cuando digo que no había una guerra por la tierra, no estoy desconociendo de que hay un problema con la tierra. Ya, muy importante ese claro. Entonces, pero esa causa no genera guerra. Me explico mejor. Todas las guerras civiles en Colombia, que fueron más o menos, según unos historiadores muy serios, son unas 10, otros hablan de 15. Acabo de leer por ahí un dato que habla de 60 guerras civiles. Las que sean. Ninguna de ellas, cuando uno lee todas las causas, no aparece el problema de la tierra, pero existe. Ese problema de la tierra en Colombia... Era una asignatura pendiente. Sí, yo diría que casi todos los países de América Latina la tienen porque prácticamente los que no alcanzaron a modificar toda la estructura que venía de la colonia española en la forma en que se entregó la tierra una vez llegó la conquista y la repartición, se fueron quedando acumuladas en muchas élites. Existe, pero como tú lo dices muy bien, una de las banderas del marxismo es esa. Estamos celebrando los 100 años de la revolución bolchevique y recuerda tú de que esa fue una de las grandes banderas. Bueno, cuando Ernesto Che Guevara invadió Bolivia, porque hay que decirlo así, le invadió básicamente con cubanos, fueron con los que invadió Bolivia. Ernesto Che Guevara, una de sus propuestas era hacer en Bolivia, en cuanto triunfara la revolución que él preconizaba, una reforma agraria. Y en Bolivia se había hecho una reforma agraria, si mal no recuerdo, en el gobierno de Paz Extensoro. De Paz Extensoro en el año 52. Y los mismos campesinos bolivianos le decían a Guevara que ellos no necesitaban una reforma agraria. Esa ha sido una entelequia. Sí, señor. De la izquierda. Pero eso viene de los mismos textos que se escribieron. Pero en la práctica, en América Latina, se ha pensado que eso siempre es así. Y hay un punto bien interesante, Pedro, en eso. Usted sabe que hoy en día la agricultura no es aquel tipo de agricultura de subsistencia de mediados del siglo pasado, donde se hablaban de estas reformas agrarias, pero era para entregarle a un campesino un asador, un machete y unas semillas y vaya viva con eso. Hoy en día no es así. En el Congreso de Colombia se han planteado proyectos agroindustriales de largo alcance que demandan mucha tecnología y mucho capital. Y uno oye en las voces de la izquierda en el Senado poniéndole la mano a eso porque eso no se puede hacer. Y es pensando en ese tipo de reforma agraria, una cosa totalmente anacrónica en ese sentido. Eso es un punto del debate que hay ahora en Colombia. Pero, vuelvo y te repito, problema agrario hay, mas no conflicto armado. Te acoto algo más. Los únicos conflictos con armas que se han hecho en Colombia peleando por la tierra, vienen de comunidades indígenas del sur del país. Hubo una guerrilla de Quintín Lame, un jefe indígena, que en todo ese clamor de las revoluciones que nacieron en América Latina y sobre todo en Colombia, al calor de la revolución cubana, también hizo lo mismo. Es la única que se hizo con ese propósito. Usted ha oído decir mucho de que Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, o Pedro Antonio Marín, que es un nombre personal, hizo la guerrilla de la FARC como una expresión del campesino pidiendo la reivindicación por la tierra. Eso es falso. Pedro Antonio Marín llega al monte como guerrillero en una actitud defensiva a mediados de 1950, defendiéndose de una persecución sectaria del Partido Conservador que estaba en el poder, como muchos otros campesinos que se fueron al monte a defenderse, no a pelear por la tierra. Sí, fueron cuando crearon, si no me equivoco, las famosas republiquetas, ¿no? Viene después. Viene después. 1950, gobierno conservador, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán 9 de abril del 48, hay todo ese brote de eso,
miremos otro punto. Cuando el 9 de abril del 48 en Bogotá, a las calles no se tiraron campesinos, era gente citadina. La represión sectaria que viene después lleva a muchos campesinos, se van a defenderse. Pero había también una guerrilla comunista, pequeña. En esa época ya. En esa época, porque también la estaban persiguiendo. Y se junta la que tenía Pedro Antonio Marín con la de la comunista para unir fuerzas desde el punto de vista defensivo. Y es ahí donde empieza una penetración de la guerrilla comunista a meter el discurso marxista en la liberal. Prueba de ello es que esa primera guerrilla se divide y muchos de esos que estaban al lado de Marín, y es que a nosotros no nos interesa eso. Marín originalmente no era comunista. No, liberal. Era liberal. Era liberal. Él se viene a convertir comunista. Cuando se asocia con esta guerrilla. Exacto, para defenderse. Y eso la divide. Muchos se van porque ese no es interés. ¿Y en qué medida, Horacio, la influencia de la Revolución Cubana, del castrismo, para ser más preciso, es la que genera el fortalecimiento no solo de la FARC, sino también el surgimiento del ELN, del M-19 y de otros grupos, de otras facciones guerrilleras insurgentes vinculadas al comunismo? Esa pregunta es muy importante, Pedro. Yo no sé si mucha gente sabrá esto. La primera guerrilla influenciada desde la Revolución Cubana nace en Colombia, que es el MOE, Movimiento... Enero del 59, ¿no? MOE, Movimiento Obrero Estudiantil, 7 de enero del 59. Del 59, fíjese qué coincidencia. Coincidencia, sí. ¿Por qué? El estudiantado colombiano venía de tener un papel muy protagónico en la caída del régimen de dictadura de Rojas Pinilla. Y ellos fueron los héroes. Y fueron muy congraciados por la gran prensa, por los partidos tradicionales, por la industria, por todos. Y en el momento en que está apareciendo la nueva forma del modelo del Frente Nacional, que empieza el 7 de agosto de 1958, 7 de agosto, ojo, empieza a tomar una serie de medidas, entre ellas aumento de los pasajes en el transporte urbano. Eso origina unos debates muy grandes y son los estudiantes los que salen a las calles. Y el 7 de enero de 1959 fue una gran huelga. Y el 1 de enero es cuando triunfa la Revolución Cubana. Y ese movimiento, el MOE, viene el dirigente de eso, se me escapa el nombre, va a Cuba. Y se dice que allí tuvo un contacto muy personal con el Che. Y se queda 6 meses. Él era de origen conservador. Sus primeras manifestaciones siempre rechazó la penetración del Partido Comunista. Era unas posiciones muy ortodoxas en política, llamémoslo así. Pero cuando él está por lo menos 7 meses. Regresó a Colombia convencido y convertido. Con otro discurso. Hasta el punto que le confiesa ya el Che que vaya a montar el primer proyecto político armado, revolucionario armado en el sur del país, precisamente en el municipio de Tacuelló, que hoy en día es un centro ya no de guerrilla, sino de narcoguerrilla. Bueno, es que esa es una semblanza, sin desviarnos del tema, que hay que destacar de los insurgentes colombianos. Y es como, y yo creo que eso no tiene precedentes en ninguna guerrilla latinoamericana en particular, cómo se unieron a los grupos delincuenciales más funestos de una sociedad, que es el narcotráfico. Se convirtieron en narcotraficantes abiertos y descarnados. Ellos empezaron con esas posiciones idealistas. ¿Sí? Idealistas. De ese movimiento empiezan a aparecer otros. Ojo a esto, Pedro, que va un poco a lo que te decía atrás de las tales guerrillas campesinas. Todas esas guerrillas que nacen en la década del 60, unas nacieron, desaparecieron rápido, otras fueron con un poquito más, son todas originadas en estudiantes, gente de ciudad. Nada campesino. No, lo único que quedaba de campesino era el reducto que quedaba de Pedro Antonio Marín.
que él no se quiso desmovilizar en las 2 o 3 ofertas que le hicieron con indultos y amnistías, que es otra de las cosas bien raras de este país nuestro, Colombia, que todos esos problemas los han arreglado con la figura del indulto y la amnistía. Todas las guerras. Lo que estamos viendo en este momento. Exacto, con la FARC. Ahora lo miramos si tú quieres. Sin que importen los crímenes ni los abusos, indulto y amnistía. Todo eso era. Yo digo que la clase política colombiana es adicta. Entonces las guerrillas del 60, todas manejadas por estudiantes, fueron allá a Cuba, recibieron las instrucciones, vinieron y de ellos fueron naciendo el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación. La FARC ya estaba pues allá como todavía como autocampesina, de cuestión de defensa. Pero esas guerrillas, vos conocés muy bien ese punto, esa dialéctica de ellos, esas rivalidades de ellos interpretando esa doctrina marxista, los dividió. Y cuando ya se dividió el comunismo a nivel internacional, con mucha más razón, la línea Cuba, la línea Pekín, la línea Moscú y toda esa cantidad de cosas que ellos hacen. De eso solamente sobrevivió el Ejército de Liberación Nacional y la FARC. La FARC, ya el señor Santos la negoció en la forma que la negoció. No, a mí no me gusta hablar del acuerdo de paz, a mí me gusta referirme al acuerdo de La Habana, porque es que la paz no ha llegado. Yo noté cuando leí tus trabajos que tú hablas de los acuerdos de La Habana y no dice que sean acuerdos de paz, y eso es un punto de referencia importante. No, y más con lo que estamos viendo ahora. En este momento la FARC tiene ahí una retaguardia, entre comillas la pongo, porque ellos dicen que los que están ahora son como disidencias. Muchos colombianos pensamos que puede haber sido una táctica de ellos, nosotros nos vamos a hacer el escenario político, ustedes se quedan atrás, eso. Pero lo que tú me preguntabas, ¿qué ocurre? ¿Cuándo llega el narcotráfico? El narcotráfico viene a aparecer así en su forma más real, cuando cae el modelo ya ruso-soviético socialista, Muro de Berlín, estamos hablando 1989, 90. Ahí es donde el narcotráfico se mete en la guerrilla. Pues o la guerrilla se mete en el narcotráfico para ser más apropiado. Entendería, Pedro, que al caerse el Vaticano del marxismo, por sustracción de materia, todas estas guerrillas tenían que desaparecer. No había dinero porque en definitiva eran ellos los que mantenían esas fuerzas. No, y si ya ese modelo fracasó y lo tiró la historia a la basura, pues en fin, hoy nadie hay sensato en el mundo planteando ese modelo. Pero es tan de malas Colombia, lo pongo en esos términos, que le aparece al lado el negocio del narcotráfico. Y ellos ya combinan ahí lo que traían de discurso marxista con el negocio del narcotráfico. También ellos tenían una política antes del narcotráfico bastante irregular, que era el secuestro y la política de rehenes de manera, se pudiera decir, sistemática. Secuestraban a la gente con mucha libertad, personas que no tenían nada que ver en el conflicto, que son prácticas terroristas, sin duda alguna, porque estás envolviendo en un conflicto bélico a civiles. Ellos empezaron, el primer movimiento de esa naturaleza que empezó a secuestrar fue el M-19. La que califican como la guerrilla guevarista. Ellos sí, esa fue una guerrilla. Quien viene a fundar el M-19 es Bate Mancayón, que se formó en la FARC, estudiante. Y a su vez está tomando mucho auge las guerrillas urbanas del sur del continente, Argentina, Uruguay y Brasil. Las más efectivas de todas, las de Uruguay, los Tupamaros. Exacto, urbanas. Y entonces viene la discusión interna de esta gente, si es conveniente o no conveniente hacer el urbano. Mandan a Bate Mancayón a hacer la exploración. Él se va apartando un momento en que al general Rojas Pinilla, que había sido el dictador, cuando le vuelven a entregar sus poderes políticos, en 1974 él ganó esas elecciones, pero no se las reconocieron. O sea, ganó las elecciones Rojas Pinilla y no las reconocieron. Claro, eso se vino a saber al tiempo cuando los dos personajes principales de eso, ya antes de morir, escribieron y confesaron cómo habían hecho eso. Entonces, Bate Mancayón se organiza,
ya como guerrilla prácticamente urbana en el M-19 para tomar la bandera del robo de la elección a Rojas Pinilla. Esa es una guerrilla urbana. Ellos son los primeros que utilizan el secuestro. Ellos secuestraron a un líder sindical, José Raquel Mercado, dijeron que le iban a hacer un juicio popular, se lo hicieron al modo de ellos, lo mataron y lo tiraron para en una calle. Después secuestraron a una niña apellido Lara. El tiempo lamentablemente se nos agota. Es una charla muy interesante, pero el tiempo se nos va. Los acuerdos de La Habana tuvieron un resultado. El presidente Santos le otorgó a las guerrillas una serie de condiciones que muchos colombianos repudian, otros estarán de acuerdo. Pero lo más importante es que le entregó 5 curules por la Cámara, 5 por el Senado, la posibilidad de presentarse como candidatos independientes a los comicios. Pero a mí me llama mucho la atención de que en este momento, sin que haya cuajado por completo los acuerdos de La Habana con la FARC, se están gestionando unos acuerdos similares a los de La Habana, pero en Ecuador, con el ELN, que parece ser todavía mucho más complicado, mucho más difícil en sus demandas para hacer concesiones a favor de cese del conflicto. Pedro, eso es verdad. Los intentos de negociar con las guerrillas empezaron en el gobierno de Belisario Betancur. Fue el primero que se aproximó a esa figura. Todas esas negociaciones fueron muy complicadas, tanto con la FARC, con el ELN, pero las más complicadas de todas fue con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que el Ejército de Liberación Nacional de esas guerrillas es quien más ha ajusticiado, palabra de ellos, a sus mismos miembros. Tiene un gran contenido o connotación hacia atrás. O sea, es caníbales, antropofágicas. Sí, entre ellos matan mismos a su propia gente. Pero algo parecido pasó con las guerrillas del Salvador, se mataban entre sí. Exactamente. Y en este caso específico del Ejército de Liberación Nacional también tiene otro antecedente, y es el grupo Golconda de la Iglesia Católica. No por otra razón llegaron 5 sacerdotes, 5 curas, 4 españoles y el padre Camilo Torres. Sí, señor. Y cada que el gobierno intentaba hacer negociación con esta gente era muy complicado, porque la estructura de las guerrillas FARC y guerrilla ELN son muy distintas. La guerrilla de la FARC era piramidal, todo venía de arriba, y esta parece que es federada. Los distintos frentes simplemente tienen unas consideraciones, pero nadie hay como jefe único, una estructura única. Hay un máximo líder. Y eso lo hace muy difícil, y más todavía ahora porque andan detrás del narcotráfico, de la minería ilegal, el secuestro, que lo dicen de frente al país, de que ellos necesitan esa plata, que eso no es secuestro, que eso es retención. Yo fui víctima de ello con un cuñado, que me llevaron al monte por esa situación, buscando un secuestro. En todo caso, pero lo más delicado de esto, Pedro, y es una cosa de una simple lógica, si se llega a un acuerdo no va a ser por menos de lo que el gobierno ya le entregó a la FARC. Le da lo mismo o más. O sea, ¿tú crees que el ELN va a exigir más condiciones que lo que exigió la FARC? Yo creo. Es decir, no es por menos. Y para poner un ejemplo simple, si a este le dieron 5, déme a mí 10. Si a ellos se los dieron por 8 años, démelo a mí por 12 o 14 años. Eso sería, pienso yo, pero no va a ser fácil. Y ellos siempre han acudido a cada que se sientan, fracasan, accionan todavía con más violencia, ese terrorismo en oleoductos, en secuestrar, ahora la tienen montada contra la policía. Bueno, asesinaron a unos policías en estos días. En estos días. Entonces va a ser difícil, Pedro. Yo no sé si el presidente Santos va a alcanzar a hacerlo. Yo me imagino que por él ya sentirse con el aureola de Premio Nobel de la Paz hará todo lo posible porque eso tenga otro resultado. Pero yo no lo veo. También es lo que le queda es muy poco tiempo en el poder. Le queda muy poco tiempo y va a ser un problema hasta donde lo deje, que le va a quedar todavía mucho más enredado al que viene. Porque lo que haya prometido ahora a Santos, al ELN, en lo poquito que han hablado, ellos lo van a reivindicar al otro, al que llegue.
Yo veo complicado eso, Pedro. ¿Qué va a ocurrir ahí? Por eso la paz no ha llegado. Porque una cosa es pensar que callaron los fusiles de la FARC, pero por el lado quedaron lo que se llaman ahora todo eso el narcotráfico más esto. Entonces la paz no era solamente en la forma que ellos lo presentan con la FARC, eran 3 frentes que habían. Y afirman de que el comando central o los comandos centrales del ELN están radicados en Venezuela. Esa es la otra retaguardia bien complicada, como lo estuvo la FARC. En este momento se dice de que muchos de esos que llaman disidentes de la FARC, que son 16 frentes, entre 700 y 1.500 personas que no se entraron al acuerdo o entraron y se salieron, algunos jefes de ellos están en Venezuela y las relaciones con Venezuela en este momento no son buenas. Y el gobierno de Maduro nunca va a entregar a esa gente porque son de los mismos compinches. La misma calaña. Exactamente. Y entonces eso se va a hacer más complicado. Y me da mucho miedo que el presidente Santos, por coronar todo, vaya y entregue rápido lo que va a entregar. Sí, pero el presidente que salga electo, el gobierno que venga, tiene la capacidad para denunciar esos acuerdos, ¿no? Me imagino. Como los dejen. Por eso te digo yo que si este promete mucho y no llega a un acuerdo, el otro gobierno, si va a seguir por ese mismo lado, las cartas que estos van a poner en la mesa, no es que este ya me iba a dar esto. Y ahí arrancan a construir el negocio. Complicado ese punto, Pedro, preocupante ese punto. Y todo eso está ahora en una trazabilidad en este proceso electoral en que estamos. De todos modos... Pero te pregunto, Horacio, ¿ha disminuido la violencia en el país? No. ¿No ha disminuido? No. A pesar de los acuerdos de La Habana, sigue existiendo una gran violencia. Vale, oye este dato. En un debate por ahí a mediados del año pasado, en el Senado de la República, llegó allá, no recuerdo la entidad Queda un minuto, muy rapidito. Sí, la entidad del gobierno que maneja toda la vaina de los conflictos y presentó los informes. Y entonces dijo que el 75% de los muertos violentos en Colombia no obedecían al conflicto armado. Oiga, el 75%. Entonces, ¿dónde viene la pregunta? ¿Dónde está la guerra civil? Sí, señor. Sí, señor. Horacio, muchísimas gracias por haber estado acá y gracias a ustedes por su sintonía, por compartir con nosotros esta tarde, como todos los domingos. Les esperamos una vez más el próximo domingo acá en el Canal 17. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes y de nuevo las gracias a Horacio Pedro, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado.